Bienvenidos a este resumen del Campeonato Mundial Sub-20 que se acabó de jugar estos días en la India. Y bueno, en la rama femenina se vio una contundente victoria de la favorita, la maestra internacional Divya Deshmukh, con 10 puntos de 11 rondas, solamente cediendo un par de tablas en todo ese torneo. Y en masculino, la victoria con 8 puntos y medio, superando en el desempate el kazajo, el maestro internacional Kasibek Noyerbek, superando en el desempate al armenio Enim Ohanian. Vamos a analizar las partidas de la representación latina. Por Latinoamérica solamente estuvo compitiendo Colombia en este torneo, que llevó una delegación de 4 participantes, con una participante en la rama femenina y 3 en la rama absoluta. Vamos a hacer un análisis ronda a ronda de las victorias de los colombianos en este torneo. En la primera ronda se enfrentaron el gran maestro José Gabriel Cardoso contra el candidato a maestro Jack Missy. Y bueno, una partida donde el alfil C5, una jugada normal de desarrollo, no es lo adecuado, porque tras dama G3 la presión sobre G7 hace que el alfil tenga que volver o el rey pierde el enroque. No lo aprovechan de inmediato, pero tras caballo H6 la dama va a G3. El rey viene aquí. Y esa posición cerca del rey está muy debilitada. La dama vuelve a F4 atacando el débil peón de H6 y aquí las blancas ya tienen ventaja decisiva. Buscan el ingreso de más piezas, la apertura de más líneas frente al rey. Torre G1 permite la captura del peón de H6 con amenaza de mate en G7, que defienden en ese momento, pero como dije, todas las piezas fácilmente pueden entrar aquí al juego. Por un lado o por el otro, las piezas blancas atacan muy bien. Una amenaza sobre la dama que no sirve de nada, porque la captura aquí nos lleva a una posición muy interesante, donde si la dama es capturada hay mate con el caballo en F7. Así que simplemente perdieron una pieza. Tratan de jugar con este jaque que permite que la dama se defienda de la amenaza del alfil, y tras esta jugada las negras abandonaron. En esta partida el gran maestro Santiago Ávila conduce las piezas negras y aprovecha el error que constituye dama E2. Viene caballo por D5, se cambian piezas aquí y rápidamente las negras pueden continuar con su ataque en el flanco de dama, mientras que las negras han sido muy lentas en tratar de jugar en el centro o el flanco de rey. El enroque es la jugada más segura. Y este G4 llega tarde, viene A4 y E6, nuevamente D5. Los peones avanzan ganando todos estos tiempos con el ataque sobre el alfil. Viene G5, aprovechando que de momento la dama está en esta línea y no puede capturarse el peón, el alfil de E4. Y viene dama D6. F4, tratando de continuar el ataque, y tras dama B4 las blancas abandonan amenaza de mate y la ganancia inmediata de la pieza que se quedó demasiado tiempo en E4. Y en la primera ronda se vieron victoria de los 3 maestros colombianos en absoluto. El maestro FIDE Santiago López Rayo juega bueno aquí alfil de 3, que permitiría, aprovechando que se cerró aquí la columna y el control sobre D5, permite la jugada liberadora D5 de las negras, con lo cual quedarían bien, pero jugaron E5 y esto debilita aún más, trata de frenar a este peón para poder hacer D5 bajo otras circunstancias, pero ahora las blancas empiezan el ataque sobre el flanco de rey. D5 aquí llega algo tarde. Tratan de jugar de esta manera aprovechando que el alfil aquí queda clavado por la acción de la torre, pero la apertura de líneas frente al rey va a ser decisiva. Este peón H es muy molesto, obliga a ese alfil a moverse y ahora la columna G quedó totalmente expuesta. Dama F2 con ideas como alfil C5, ideas de apoyar también a la torre y que todas las piezas estén cerca del flanco de rey, donde están las debilidades de las negras. El alfil se retira, jaque y alfil C5. Incomodando a esta dama, buscan un cambio de damas que realmente no funciona. Estamos amenazando mate, estamos amenazando también la entrada en G7, ya que tras el cambio puede haber un torre H8. Entonces tratan de bloquear esa columna, pero viene dama por E5 jaque
Y aquí sencillamente dama F4. Las negras tratan de mantener cerrada la columna G interponiendo el alfil, pero ese alfil puede capturarse fácilmente, ya que la dama, al distraerse llegando a G2, permite la captura en G6, viene dama F5 y sencillamente capturan la torre, mantienen defendida su propia torre en H3 y este jaque no sirve para absolutamente nada. Tras H7, las negras abandonan en una posición con 2 piezas de menos y sin posibilidades de salvarse. Segunda ronda, nueva victoria del gran maestro José Gabriel Cardoso, quien aquí, en esta posición de la Najdorf, decide sacrificar la calidad en C3, un sacrificio típico que le permite aquí desestabilizar el centro y tener buenas opciones aquí con estos alfiles. Las blancas tratan de continuar con A4, pero las casillas del flanco de dama son para las negras. Encuentran la forma de seguir mejorando la posición. Viene F5, que no es precisa aquí, y dama C6. Dama C6 descuida el peón de E5, pero ese peón no puede ser capturado. Aquí vamos a ver que los alfiles son muy fuertes con sus amenazas hacia el flanco de rey. De hecho, aquí ya viene la captura del peón de G2. Y bueno, las blancas deciden devolver aquí la calidad, pero quedan en una posición muy mala. Tienen un par de peones doblados en el flanco de dama que son fáciles de detener, mientras que los peones del negro no pueden ser detenidos. Son 3 peones pasados, ligados, que van a terminar decidiendo la partida. El peón de C6 inevitablemente cae y las blancas abandonan. En la segunda ronda también hubo el enfrentamiento entre los dos colombianos, Ávila y López Rayo. Bueno, las negras tienen una posición un poco más cómoda, tratan de trasladar las torres para que jueguen a través de la octava fila. La torre en este punto es más valiosa que las 2 piezas menores porque estas piezas no tienen casillas a las cuales moverse, están muy limitadas en su movimiento. Torre B4 es interesante, buscando un cambio de damas y que si se llega a capturar el peón de A5 como sucedió, el peón de D es el que decide. Este peón sigue avanzando, no hay forma de detener a ese peón. Tratan aquí de crear algunos problemas, pero no es suficiente. D2 y la torre apoya aquí la coronación del peón. Ese peón puede ser bloqueado por el rey, pero de inmediato vienen otras amenazas. Tienen que entregar una pieza para evitar la coronación del peón, pero sencillamente esta posición no puede salvarse. Las 2 torres fácilmente van a controlar los peones del blanco y crear amenazas adicionales. Realmente no hay forma en la cual las blancas puedan coordinar sus piezas. Tras torre de 2, Santiago Ávila decide abandonar. Entramos en la tercera ronda y bueno, aquí el maestro Cardoso tuvo mayores dificultades para tratar de desequilibrar la partida. En este punto tiene un peón de más, pero con las damas en el tablero es difícil usarlo. Viene dama E4, una propuesta de cambio de damas que erróneamente las negras aceptan. Consideran que el peón de D6 es un peón demasiado avanzado que pueden atacar fácilmente. Y viene, por ejemplo, rey G3, centralizándose. Este final está ganado para las blancas, puesto que aquí juegan B4. Esa es una clave importante de este final que las negras no vieron. Tras la captura aquí, el peón de C5 puede avanzar y no hay forma de capturar este peón, mientras que las blancas fácilmente pueden operar con su rey hasta capturar los peones del flanco de dama. El final está perdido. Tras rey de 3, las negras abandonan. En esta ronda también se recupera el gran maestro Santiago Ávila de la derrota de la ronda pasada. Han sacrificado una pieza con tal de obtener una posición de ataque muy fuerte. Y aquí juegan torre D2. Un golpe muy interesante que aprovecha que a una captura con el caballo o con la torre vendría un jaque descubierto que recupera material. Juegan torre por C6, lo que permite la entrada de la otra torre en G2 y una ganancia de material interesante. Tras la captura en C6, las blancas tienen 3 piezas por la dama, pero realmente esas piezas están muy descoordinadas como para luchar aquí. Viene dama F2, fácilmente los peones del flanco de dama van a decidir.
Las blancas tienen muchas dificultades para coordinar sus piezas. Ya se está aproximando aquí la coronación del peón en A1. Tratan de tender una especie de red de mate, aprovechando que el rey difícilmente aquí puede jugar y que el peón de F6 no puede ser capturado por el ataque doble del caballo en H7. Así que tratan de llegar a esta posición donde algunos jaques más tienen, pero en este punto las negras coronan, las blancas no pueden hacer lo mismo y las dos damas van a decidir la lucha. Las blancas abandonan. Y aquí también tenemos la primera victoria de la representante en el torneo femenino, jugando con negras. Tiene una posición muy interesante y viene B4. Las blancas siguen empecinadas en el juego, en el flanco de dama, pero realmente no se dan cuenta de las amenazas que se están cirniendo sobre el rey. Dama E5, amenaza mate de inmediato, y viene G3, cerrando esta diagonal, pero abriendo muchos huecos en casillas blancas. Ahora el caballo es quien va a aprovechar esos huecos. La captura aquí no sirve de mucho, están jugando con la debilidad de la primera fila, pero viene caballo F3, caballo H4, una jugada interesante donde el caballo se ha capturado. Va a haber mate muy pronto y la dama se reubica en F3. Aprovechan este momento para atender la amenaza de mate con dama G2. Cambian un par de torres y viene la torre G1. Consideran que todo está seguro y aquí juegan dama G4. Es mejor jugar un plan como caballo F5, caballo H6 y caballo G4 y no hay forma de evitar que ese caballo llegue a esa casilla decisiva. Tratan de coordinar sus piezas de otra manera. Las blancas continúan el avance en el flanco de dama, que no otorga mucho. Los problemas en el flanco de rey son muy serios. H5 lanza un peón al ataque y también abre una casilla para que el rey pueda escapar en caso que sea necesario. Y dama E6 se deciden no al ataque de mate, sino a la simplificación que lleva a esta posición donde las negras están ganadas. Ronda 4, el gran maestro José Gabriel Cardoso juega con piezas negras en la primera mesa y logra su cuarta victoria en 4 partidas. E5, importante para abrir líneas en el centro. Lee bien la posición, comprendiendo que el rey está atascado de momento en E1 y que un enroque largo también podría llegar a ser peligroso. Juegan dama E8, atacando tanto hacia el flanco de rey como en el centro. Viene enroque largo y dama por H5. Atacan ese alfil. Viene alfil C3. Una jugada problemática ya que viene B4. Los peones siguen abriéndose su paso hacia el flanco de dama. Alfil C5 permite que esta torre simplemente mejore su posición. La captura aquí no es peligro alguno, puesto que viene caballo D7. Desarrollan una pieza que no estaba jugando en este momento con la intención de capturar el alfil. Defienden el alfil, pero inevitablemente el peón de E5 cae en esta posición. C por B4 no ayuda en absolutamente nada. Tomar en H3 es perfectamente posible, puesto que no hay posibilidades de contrajuego del blanco. Simplemente se defiende la torre, esta torre se retira. Controlando G7 hay que tener nervios de acero aquí para defender las amenazas que se están realizando sobre este rey negro. Y la entrada de las torres, capturando aquí de vuelta el alfil, pero son varios peones los que ahora quedan pasados en el flanco de rey. Viene dama F1, la entrada de la torre N2, capturan y viene torre por A4. Una jugada muy interesante tratando de tender ya una red de mate en caso de que la torre sea capturada con torre A2. Tras torre A2, las blancas saben que no tienen salvación alguna y abandonan. Y tenemos una nueva victoria más en la rama femenina. En esta posición las negras creen que pueden llevarse el peón de D4 sin consecuencias, pero viene caballo D5 atacando a la dama. Esa dama es muy inestable. Para evitar la pérdida de material, capturan aquí con jaque y regresan con la dama a D8, puesto que esa dama debe seguir vigilando la casilla C7
pero viene torre a C1, amenazando la entrada del caballo aquí. Y buscar defender esa casilla con la torre no sirve de nada, puesto que tras el cambio la otra torre llega a C1, defendida con el alfil, y la entrada en la séptima fila es inevitable. G3 para tener un poco más de espacio para el rey, en caso de que la primera fila se vea debilitada. Y torre por B7, las negras abandonan, no hay forma de salvar esta posición. Entramos en la quinta ronda. En las próximas 3 rondas el maestro Cardoso consigue tablas muy fuertes en las primeras mesas, con lo cual conserva el liderato. Y bueno, las victorias estarán a cargo de otros jugadores. En este caso, Santiago Ávila aprovecha un error de las blancas, torre por A6. Una jugada que pueden ignorar para continuar incrementando su ventaja de desarrollo. Las blancas deciden capturar los peones del flanco de dama, creando sus propios peones pasados, pero eso les ha costado algunos tiempos importantes. El centro se debilita y se pueden abrir líneas aquí cerca al rey. Viene E5, continúa el avance de los peones en el centro. La dama se reubica desde C7 pretendiendo entrar en la segunda fila en C2 y alfil F6. Alfil F6 no contribuye aquí, viene un jaque que obliga a ese rey a moverse y tras torre A8 las blancas van a perder material. Esta dama, que es la defensora del alfil de F6, va a tener que retirarse y con toda esa ventaja material las negras fácilmente pueden ganar. Sexta ronda y nueva victoria para el gran maestro Santiago Ávila, recuperando algo de terreno. Viene C5 buscando la apertura de la posición. Es una jugada muy difícil de responder. Se están abriendo muchas líneas, las blancas tienen mucha ventaja en el desarrollo. Las negras se deciden por una idea táctica basada en la entrega aquí de 2 piezas a cambio de una torre. Pero eso simplemente favorece al blanco. Hay muchas líneas abiertas, los alfiles pueden aprovechar esta posición, debilitan aún más la estructura de peones y cae el primer peón central. La cuestión con los peones, bueno, es equilibrada la situación allí, pero las piezas blancas son muy fuertes, generan muchas amenazas. El rey también puede centralizarse más fácilmente, aprovechan diferentes huecos y los peones débiles que tienen las negras. Son peones aislados en su mayoría que poco a poco pueden ser presionados hasta que logremos capturarlos. Los peones del flanco de dama ya cayeron. Ahora estamos con un peón pasado. En B4 se refuerza la estructura en el flanco de rey y bueno, poco a poco estas piezas van mejorando su posición. Vamos ganando más terreno buscando el cambio de una de las 2 torres, con lo cual sería más fácil aquí liquidar la posición, aprovechar la ventaja. El alfil bloquea y a pesar de que los peones caen, ese peón de B es muy difícil de detener. Viene alfil A5 con la intención de llevar el caballo a D8 y no hay forma de evitar la coronación. Incluso con el sacrificio, el rey negro queda cortado por la acción del alfil y del peón y no hay forma de detener esa coronación en B8. Y una nueva victoria más en la rama femenina. Aquí las blancas tienen buena presión, control de la columna D y juegan con la intención de entrar en la séptima fila. Bloquean el avance de esos peones y las negras tratan de abrir líneas aquí en el flanco de dama, creando algunas dificultades sobre el alfil y bueno, pretendiendo ya invadir en B2, fácil de detener con la torre en E2. A4 y torre A7, poniéndole freno al avance de ese peón que busca, bueno, la apertura de líneas en el flanco de dama. Alfil E8, una idea interesante, y el alfil mejora aquí su posición en E4. Viene torre por A4, este peón puede ser capturado. Aquí las negras creyeron que tenían una secuencia táctica aprovechando el ataque descubierto que pueden hacer mediante torre por B2, pero eso simplemente lleva a la pérdida de la partida en pocas jugadas, ya que tras torre por B2, la idea no es recapturar aquí,
sino llevar la torre a la octava fila, clavando el alfil, y la amenaza sobre la torre continúa. Una vez esta torre se quita de aquí, alfil por G6 decide con la ganancia de la pieza. En la séptima ronda, una única victoria, con la victoria del maestro FIDE de Santiago López Rayo, en una posición donde las blancas están apretando muy bien. Las negras deciden sacrificar el alfil con tal de tratar de entrar con la dama, pero ese ataque es muy fácil de rechazar. Defienden aquí muy bien esta posición y tratan de generar algunos problemas adicionales. Caballo H5 no sirve de nada, puesto que E6 ataca a la dama, pretende capturar el alfil en G7 e ir simplificando la posición para quedarse con la pieza extra. F por E6 y dama F6. Tras la simplificación, si bien las negras tienen algunas posibilidades, dado que ahorita los dos peones son invulnerables por el ataque doble que habría en F4 y quieren jugar con sus peones en el flanco de rey, son fáciles de controlar. Viene H3 y listo, los peones están detenidos. Simplemente es cuestión de capturarlos y hacer que la pieza además se imponga. Las blancas ganaron tras algunas jugadas más. Octava ronda y tenemos una victoria muy importante del gran maestro Cardoso, que permitió que Colombia sueñe allí con el título mundial. Viene torre C7 del gran maestro Pranav, uno de los fuertes talentos indios, y permite C5 con la creación de un peón pasado muy fuerte. Aquí hay varias formas de seguir incrementando la ventaja, como D7, como la captura aquí. Cardoso elige B5, con lo cual capturan y buscan la ganancia de una calidad. En este punto el material está a favor del blanco, aunque todavía hay que sortear de pronto algunas posibilidades de perpetuo, de amenazas con esa dama. Viene rey H7 y una jugada muy fuerte, caballo D7. Este caballo no puede ser capturado. Si es capturado con el caballo, vendría mate en 3 con torre H4 y dama G5. Y en caso de que el caballo sea capturado con la dama, viene este mismo jaque. Tenemos en cuenta que el caballo es defensor de la dama, no puede moverse con tranquilidad, y aquí sencillamente en esta posición paso a un final ganado atacando al caballo y llevándome los peones del flanco de dama. La torre se impone. Así que bueno, a caballo D7 no pueden capturar, juegan caballo H5 y viene caballo F8. Rey H6 y otra jugada muy fuerte, dama D2. Aprovechando que en caso de que el caballo capture a la torre, hay mate en 5, empezando con dama por forzada la salida del rey. Por acá, rey G5, y aquí el rey tiene dos alternativas. A rey H6 hay mate con dama E3 o dama F4, y en caso de que el rey vaya por acá, el mate es con la dama en D6. Salvan de esa manera la calidad. Las negras tratan de simplificar aquí la posición, lo cual simplemente hace que las blancas ganen con facilidad. A6, el peón se detiene y con peón de más y calidad el final está ganado para el blanco. Continúan el avance aquí de sus peones. Rey H2 y tras rey G3 las negras se dan cuenta que no tienen forma de salvar esta posición y se rinden. En esta posición tan interesante, con una gran tensión entre los peones centrales, Santiago Ávila aprovecha los errores de su rival. Aquí caballo C5 sería una mejor forma de aprovechar, puesto que esto permite la captura, por ejemplo, del peón de D4 y tratar de liquidar un poco el centro, pero viene torre D8, un grave error que permite este jaque, la entrada del caballo en A6 atacando al alfil. Ese alfil se está quedando sin casillas y tras la defensa que plantean torre D7 simplemente se va a perder material. La pieza está perdida, pueden intercalar aquí la captura para evitar quedarse con dos peones de menos. Viene caballo C5, tanto atacando al peón como defendiendo el propio en A4 y el rey. Obviamente mejora su posición para evitar problemas adicionales, cae
el peón de A5. Viene el rey a G1 nuevamente, salvando los peones del flanco de rey. La torre genera amenazas aquí, pero pueden fácilmente detenerse con caballo D3 y caballo F4. Este jaque aleja un poco más al rey, pero no sirve para crear problemas reales. Hay que tener cuidado con ese rey tan avanzado y con el peón avanzado en E3, pero no tenemos problemas serios. Donde ese peón avance, el caballo puede capturarlo y podría dar un jaque decisivo con mi torre que permita la coronación del peón. Viene caballo D5, amenazando el jaque, amenazando la captura del peón, y simplemente torre F8 decide. Las negras abandonan puesto que la coronación es inevitable. En el torneo femenino tenemos una posición donde las negras podrían mantener la igualdad capturando el peón en A4, aunque eso permite la entrada de la torre en séptima fila, algo que tal vez las negras querían evitar al jugar rey H7, pero eso permite la movilización de los peones en el flanco de dama. Y no solo eso, sino que el caballo encuentra una forma interesante de trasladarse a una casilla muy buena como C4. Viene B6 y una jugada intermedia, caballo D6. Las blancas están ganando aquí, puesto que viene A6, una jugada muy molesta que bloquea la estructura de peones, y en algún punto donde el peón de A7 caiga, este peón estará muy próximo a la coronación. De hecho, tras alfil C4, las negras creen que esta es una buena forma de deshacerse del caballo de D6, pero han cortado el control de la torre sobre la octava fila. Permite este ataque doble que gana el peón de A7, el caballo sale a una casilla segura a través de C6 y este peón esclaviza prácticamente a todas las piezas negras. Estamos amenazando su coronación, aseguran la posición y viene un golpe durísimo como torre D8, tratando de desviar una de las piezas negras para coronar. Las negras abandonan. Novena ronda, una partida con varios altibajos donde las negras estuvieron ganadas en algún momento. Las blancas volvieron a esta posición donde es muy difícil para las negras defenderse. De hecho, solo hay un camino que lleva a las tablas y sería rey H7. Las negras se fueron con rey H5, lo que permite a las blancas acercar su rey para que el control del peón de H3 sea mucho más sencillo. Una vez el peón de H3 cae, es fácil para las blancas defender sus peones en el flanco de dama y acercar el rey con acciones decisivas. En este caso aprovechan el intento de activarse de las negras para ganar el peón de B5 y sencillamente aquí tienen que cuidar el peón de A, y al cuidar ese peón pueden ganar la partida. Es importante conservarlo. El caballo tiene muchas dificultades para luchar contra el peón de torre y aquí tras torre C1 las negras abandonan. Ya va a venir la captura del caballo que obliga a este rey a quedarse fuera del cuadrado del peón de A5. Entramos en la décima ronda, una posición en la cual el gran maestro Ávila ha logrado una calidad a cambio de 4 peones. Parecería excesivo, pero realmente todos estos peones están muy sueltos. Poco a poco empieza el asedio sobre esos peones y esos peones van a empezar a caer. De hecho, cayó incluso el peón de E5. Las negras tratan de darle prioridad a asegurar los peones del flanco de dama, que son los que más problemas podrían llegar a causar al blanco. Y aquí viene torre E6, un plan interesante para atacar al peón de C6. Las negras defienden de esa manera y viene E5. Van a querer atacar con las dos torres el peón de F7 sin dejar de atacar el peón de C6. Viene A4, alfil E3 y el peón cae. Y bueno, simplemente refuerzan la estructura. Viene el ataque sobre el alfil, tratando de desviarlo, con lo cual se van a ganar los peones del flanco de dama. F5, G por F6 y este peón decide. Viene
esta jugada torre 5 clavando al alfil con ganancia de material. Las blancas han sabido aprovechar su ventaja posicional y material. Entramos en la última ronda, una posición equilibrada, pero donde es difícil mantener esa igualdad con blancas. Las blancas pretenden jugar dama c5 para capturar el peón de a5, pero esto sencillamente ha alejado mucho a esa dama. La dama blanca está muy lejos de la zona importante del tablero. Viene la entrada de la torre en la séptima fila. El rey defiende el peón de f7 para evitar problemas y mantenerse cubierto. Torre g1 y rey f6, una jugada muy fuerte, ya que la torre no puede ser capturada debido a que habría mate en dos jugadas. Con dama f1, única forma, bloquear con el alfil y mate. Entonces juegan con la dama en b6 y eso permite la entrada de la dama en la séptima fila. Nuevamente, la captura nos llevaría al mismo mate que vimos antes, y tratar de traer las piezas acá al flanco de dama nos sirve. La ganancia de material decide. Y no solo eso, sino las amenazas de mate que solo pueden impedirse cambiando las damas, y tras f4 las blancas abandonan. No hay forma de detener el avance de ese peón, aparte de que las negras tienen una pieza de ventaja. Y cerramos aquí la última partida, última victoria de los colombianos, la victoria del maestro Santiago López Rayo en la última ronda contra el maestro internacional Ilan Party. Viene caballo a5. Las blancas han venido ejerciendo una fuerte presión que incrementan con alfil de 5. El peón de a4 cae, pero eso solo ayuda a las blancas a seguir reforzando su control de la posición. El alfil se reubica a través de b2 y empieza el avance de los peones en el flanco de dama. La idea es desestabilizar al caballo, que es el defensor de la casilla e5. Viene alfil por e5, e por d5. Aquí se ganan la calidad y caballo g5. Una jugada fuerte, a pesar de que el peón cae aquí y tiene líneas abiertas en el centro. La posición es mucho más fácil de jugar con blancas, aparte obviamente de la ventaja material. La dama entra en la séptima fila tratando de ganar ese caballo, y dama c1 es una jugada muy fuerte, puesto que este caballo realmente no había tiempo de ser capturado. Entra la dama en la séptima fila amenazando mate. Caballo g8 defiende ese alfil con la dama, pero esa dama tiene que ser desviada en este momento. No puede seguir defendiendo al mismo tiempo al alfil y a la torre, con lo cual las blancas ganan material aquí en esta posición y es fácil de jugar. Las dos torres superan fácilmente al alfil y al caballo. Tras varias jugadas más, en el final las blancas impusieron su ventaja. Bueno, eso es todo por este video. Espero te haya gustado este resumen con las mejores partidas de la delegación colombiana en este mundial. Muchas felicitaciones a todos los participantes. Una participación muy buena de esta delegación que, como decía en algunos momentos, tuvo para llegar a lograr ese campeonato mundial, que esperamos logren en alguna otra ocasión. Estos maestros colombianos de la nueva generación son muy fuertes y pueden llegar muy lejos. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos videos y sigas disfrutando de lo mejor del ajedrez.